Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí estamos de regreso en La Palabra y su Sombra, con Jonathan Di Paola y quien les habla. Y queríamos comenzar en este segundo programa de esta segunda temporada dedicando una breve mención a Silvio Maresca, que nos ha abandonado el día de ayer, si no me equivoco, o en esta semana, que bueno, lo hemos conocido directa o indirectamente. En mi caso fue profesor mío y hemos seguido bastante sus programas junto a Alberto Vuela, y creemos que es una gran presencia dentro del mundo intelectual argentino. Así que bueno, un pequeño homenaje o mención de eso. Era necesario porque esto está un poco inspirado en esos Esos viejos formatos. programas de disenso, esos formatos y en esa gracia, en esa crítica o esa fuerza que tenían en la exposición. Así que, bueno, una mención y nuestras sentidas condolencias. Sí, sí, así es. Y bueno, digo que quien quiera vaya a buscar sus libros sobre Nietzsche, que son excelentes. Y bueno, ahora vamos a lo nuestro, que veníamos en un primer programa conversando sobre la filosofía, sobre las posibles definiciones de la filosofía, y habíamos decidido tomar el método socrático de la demolición, ¿no? Claro. Socrático-nietzscheano, podríamos decir. Tenía esa doble filo. Ir a Ma- martillazos a las definiciones con las que nos vamos enfrentando. Una mayéutica del martillo. Exacto. Y quedaba un segundo bloque porque Nos quedaban definiciones dando vueltas. sí, nos extendimos, fue difícil. Está bueno, se había vuelto, mostraba que cada una tenía algo que aportar y algo que pelear. Y nos pareció pertinente una segunda parte donde podamos elegir algunas tres, o por ahí las que Las llegamos, que surjan, sí. que nos ayuden a pensar esta actividad. Así que bien, sin dar tantos preámbulos, podríamos comenzar, no sé si querés empezar con alguna. Vos tenés unas cuantas que podrías leer que son de las más conocidas, famosas. De las que no vamos a mencionar. Claro, pero que algunas Sí. podríamos tratar de hacer críticas rápidas, sin darle mucha vuelta. Ya sé que nos va a costar, esa es Bueno. la idea, pero nombrar y bueno. Sí, que son de la historia de la filosofía, ¿no? Sí. En general. Bueno, una de las más clásicas es la filosofía como un amor a la sabiduría, ¿no? Esa que es la etimológica, filo y sofía. Exacto. Que quizá lo más valioso que tenga es la tendencia, ¿no? Ese lugar de. No es la posesión del sabio, que tiene la sabiduría en sí misma, el sofos, sino es el amante, el enamorado, que va atrás aquello que persigue, esa sabiduría, y que como toda relación erótica funciona mientras uno nunca termina de poseer ni de llegar a tener. Claro. Sí, creo que es una definición que hay que entender, claro, en esa función de actividad, quizá habría que pulir qué es lo que se entiende por sabiduría, que es lo más complejo. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando empiezo con qué es la filosofía y doy esa definición de que Claro. a mí me puede gustar, yo qué sé, saber todos los nombres de las plantas y de los pájaros. Y soy un amante de la sabiduría de eso. Pero, claro, ¿ahí qué hacemos? O sea, hay tipos de saberes. Entonces, no todo amante de la sabiduría es un filósofo. ¿Cuál es ese saber específico? A veces me parece que no es una crítica en sí, sino es como que necesita especificidad esa definición, ¿no? Sí. Como origen histórico, como un momento del contexto para diferenciarse de los sofos, de los sabios. Claro, ¿de qué clase de sabiduría estamos hablando? Y que, claro, quizás funcionaba en el mundo griego porque era un mundo donde las disciplinas no estaban divididas como en el nuestro, y hoy en día pareciera ser un poco difícil pensar. Sí, quizá lo valioso creo que es la tendencia, en lugar de reconocer que uno no está que no ha alcanzado aún y que es un permanente viaje, acercamiento. Que quizás lo tocaremos en otra definición después, pero más Seguro. ampliada. Bueno, vamos con otra. Otra puede ser la del pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Generalmente se habla mucho. Bueno, hay una escuela de la filosofía contemporánea llamada la escuela crítica. Pero bueno, que es una palabra que viene de Krinein, ¿no? Que es examinación, Claro. en verdad. Y con mucha fuerza después de Kant. Sí. Pero, bueno, hoy en día también me parece que se ha dado una especie de evaluación del término en donde hay muchos pensamientos críticos. Por ¿no? saturación del uso, ¿no? Sí. Creo que la sobreabundancia en el uso Claro. ha hecho que pierda fuerza semántica. Hoy en día te exigen pensamiento crítico en todos los campos del saber, ¿no? Entonces sin te saber piden- muy bien qué es, No, claro, exacto. se es una complica moda. eso. Pero te piden que, bueno, seas crítico si sos un historiador, si sos un físico, Claro. que tengas pensamiento crítico, Sí. si sos un pedagogo. Entonces parece que no es específico de la filosofía, al menos que esa gente cuando hace pensamiento crítico esté filosofando, pero creemos que no alcanza, ¿no? Parecería que otra vez volvemos a caer en la vaguedad.
Sí, es cierto. Pensaría que quizá lo valioso tiene que ver, bueno, sí, ese lugar del continuo examen, que por ahí es lo propio de la filosofía, de la permanente revisión. Sí. Pero no parece ser, sí, eso, ser específico. Bien. Después tenías Coincido. una que es la famosa de Aristóteles. Ajá. ¿Dónde la tenés ahí? El conocimiento según las causas, ¿no? Claro, Las causas bien. últimas. Bueno, primero hay que aclarar que no es de una definición específica de la filosofía. Él la está dando de la... De todo conocimiento, de toda No, de la ciencia. metafísica. Esa definición es la Bien. hace de la metafísica. Sí. Si bien no la llama así, ¿no? Pero de alguna manera esa filosofía primera es el análisis de las causas. Claro, de las últimas. Ahí estaría la diferencia por ahí, ¿no? ¿De qué estamos Corregime, vos sos el especialista en No, antigüedad. no sé qué... Me refiero a que, claro, toda ciencia es un conocimiento según las causas. Claro. La metafísica es el conocimiento según las causas últimas. Exacto, lo Cosas dijiste primeras. perfecto. Claro, es ciencia como se estudian las causas para Aristóteles, y las causas primeras, estas 4 tan famosas, sería el estudio específico de la filosofía primera. Bien, sí. Pero hoy en día yo creo que tiene mucho que aportar, pero está un poco en desuso, digamos. No sé si preguntarse por la causa material de algo, solo con eso alcanza para la filosofía, si preguntarse por la... Sí, el telo siempre está presente. Sí, también han aparecido, creo, otras preguntas que complementan, es esto, ¿no? De la causa final que decías, o la pregunta preguntas más praxeológicas o por el Sí. para. Es interesante igual, porque la otra vez vos hablabas de esta definición, no me acuerdo quién me citaste, que habla de que toda filosofía es una búsqueda del arjé, y me parece que está en esa idea de eso que hace que eso sea así, ese origen, ese principio, y en la definición de Aristóteles anda un poco eso. Pero yo creo que si fuéramos aristotélicos puros y agarráramos un fenómeno como, no sé, la convivencia entre los hombres, Sí. y analizáramos las 4 causas, no se terminaría el problema, quedaría más por decir, ¿no? Entonces, si hay todo un resto, es porque parece que la filosofía tiene otra beta que aportar, o hay un poco más que podríamos pulir y ampliar de la definición. Sí. Es una opinión, igual es una definición un poco como esa, que digo, parece que el tiempo ya hizo que hubiera conceptos ambiguos o alejados de lo que quizás entendemos o deberíamos pulirla o redefinirla un poco, ¿no? Sí, bueno, en relación a eso está otra idea que es muy adyacente y similar, que es la de la búsqueda del fundamento. Claro. Que va bastante de la mano, quizás tiene la riqueza de ser más menos precisa, entonces da un espectro más amplio, también el defecto de ser un poco ambigua, Claro. pero creo que la filosofía sí de algún modo ha ido a buscar. Tenemos que aclarar, ¿no? Fundamentos Otra vez, últimos. el fundamento último, claro. Porque Sí. todas las ciencias buscan fundamentos. El problema es que la filosofía parece que vuelve a ponerse en esas condiciones para. Las condiciones de posibilidad, ¿no? Y ahí conecto un poco con esta idea por ahí medio a lo hegeliana, ¿no? Como un saber absoluto, Claro. ¿no? Las razones que dan cuenta de todas las otras razones menores. Bueno, son definiciones igual, en verdad estas ya encontramos que son definiciones válidas. Sí. Hablan del hecho filosófico, pero... No lo agotan. Claro, siento como que nunca terminan de agotarlo. Si uno Tampoco se sé encuentra es con agotable, alguien ¿no? por la calle y le dice, pregunta, ¿qué hace un filósofo? Y le dice eso, Y si le pensaría claro. que la persona muy contenta no se iría de esa conversación, muy O te satisfecha. pediría un poco de Algo ampliación. más, Y ahí claro. donde tenemos el problema. Cuando queremos definir, bueno, el cómo. Precisar en qué sentido. sin eliminar producción filosófica ya existente, o sea, autores Bueno, que que hayan ese es un modos. tema. Porque de algún modo toda definición de la filosofía impone un modo legítimo y deja fuera algunos que considere legítimos. Sí, claro, ese es el tema. Que uno tiende a decir, bueno, esto es la filosofía. Y tenés que ver en la historia de lo que ha sido canonizado con filosofía. Si podemos hacerlo que quede ahí incluido, ¿no? Sí. Pero después también estaría el problema de si realmente hubo alguna confusión en ese filtro y plantear que hay algunos que están metidos ahí por otras Por siglas. errores. Pero bueno, ya nos metemos en un problema mucho mayor. Sí, que no pero era bueno. quizá el No, específico. no es el cuestión, pero sí por ahí interesante mencionar, para cerrar eso, que hay como dos, podríamos emprender este trabajo, de un modo descriptivo y de un modo prescriptivo, como que son dos modos de describir qué ha sido la historia de la filosofía y sobre eso sacar una conclusión, más a posteriori, o quizás más a priori, uno partir y mencionar, si, bueno, la filosofía debería de ser esto. Y han existido los dos modelos, ¿no? Quienes han hecho una cosa, han hecho otra. Claro. En fin. Mira, acá tenés dos que mira, estoy chumeando las tuyas, pero. Tenés Madre de las Ciencias. Madre, esa también es una clásica, se Sí. usado mucho. Pero podemos decir Que que. en términos históricos Claro. funciona bastante bien. O sea, nadie negaría de alguna manera, porque tiene sus matices, ¿no? La realidad de que sí, todos los saberes posteriores, o sea, ciencia actual han surgido. Sí.
Pero también podríamos decir que la filosofía surge también de alguna manera o se nutre mutuamente con, se podría haber sido la mitología. Bueno, hasta la matemática casi que ya existe, Sí. con independencia de la filosofía. Sí. Entonces, claro, tiene como muestra el recorrido histórico, pero no es un atributo de la filosofía. Ahora, no aporta qué es eso, ¿no? No habla Claro. del qué. Sí, quizás lo más parecido a algo maternal tiene que ver con que, bueno, se hace cargo de ciertos fundamentos que esas ciencias particulares descuidan o no prestan especial atención porque no le interesan. Y ahí aparece, ¿no?, la filosofía de las matemáticas, filosofía de la biología, filosofía de la historia. Y la otra que tenés es ciencia de las esencias, que a mí me gusta mucho. Pero entramos en un problema más grave que es definir qué es esencia. No, claro, que si no hay esencia ya no hay filosofía. ¿Y cuántas filosofías han negado eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Las quitamos, porque en verdad son falsas filosofías o han caído en el error. Me parece igual que por ahí la cuestión sería es que ya trabajar sobre el supuesto de la esencia requiere como un trabajo filosófico previo. Sí. Para quizás llegar hasta a sería ese mejor punto. decir ciencia de lo esencial, te diría. Porque la esencia tiene toda esa tradición de Leidos. Un peso importante, sí. Entonces, lo esencial sería, bueno, el fundamento último otra vez, volvemos a esa medio esa definición, y ahí podés plantear si ese fundamento es la nada, el azar, la idea, Sí, lo que fuese, claro. la voluntad. Bueno. Vamos a la polémica, a la polemos, Dale. con las definiciones que vamos a demoler hoy. Bien. O que quizás no, no sé. Tengo una que vamos a plantear algunas así, a ver. Te oigo. Me gusta esta, que dice así: la filosofía es el espacio que ha quedado al hombre o a la razón tras la constante retirada de Dios. Es interesante. Esta estaba complementada con otra, pues estamos simplificando. Habíamos hecho un trabajo de investigación de definiciones. Por supuesto. Donde también la planteamos como una teología natural. Sí. Una especie de posible teología una natural. teodicea, bueno, o ¿qué ha un sido? saber de los grandes misterios, pero sin usar la revelación, sino solo la razón. Está como en ese. Bueno, es ese lugar que cuando los mitos se fueron Sí. y cuando Dios, como institución, como religión, también deja espacio, la filosofía se encarga como de hacer las suyas ahí, de mandarse sus travesuras. Sí. Pero sería una cuestión, tiene algo mucho de ilustrado en este sentido de la razón sin condicionantes. Claro. Y que trabaja en esos ámbitos. Yo pensaría, no sé si el trabajo va a ser demolerla, pero sí el trabajo va a ser ponerle unos parches o darle los golpes que haga falta para que... Bien. Porque pensaría, en primer lugar, que tanto ¿no?, cuando los mitos retroceden o cuando Dios se retira, primero que ni los mitos retroceden ni Dios se retira. Ha sido el humano, en especial el hombre occidental, con el que nosotros más A veces parece que Dios hubiera ido un poco, pero bueno. Uno pensaría que Dios estuvo siempre en el mismo lugar y que la relación humana con él ha ido mutando a lo largo entre el hombre y lo divino. Y que porque lo mismo, si vamos a Platón, los mitos estaban ahí y Platón hizo un esfuerzo muy grande para alejarse de la poesía, de los trágicos, sin poder lograrlo del todo porque estaba dentro de sí, quizás contra natura, él en una lucha interna. Pero me parece que la filosofía ha hecho un camino de esfuerzo, como si saliendo de la caverna haya remontado la colina para alejarse lo más posible de la mitología, de la religión luego. Sí, me gusta. Yo pensaría primero eso. Me gusta eso, pensando en Platón, ¿no? Justamente los que defienden un poco esta posición más ilustrada, más a lo Comte, digamos, o del positivismo. Sí. Justamente el Platón que le reconocen filosófico es el Platón cuando hace mito. Cuando hace mito, digamos que de alguna manera, como que está haciendo retrocediendo en el avance de la razón. Lo cual muestra un poco ese problema de estos filósofos que de golpe flaquean. Pero después entra otro problema muy importante que es, con esta definición no existiría filosofía cristiana. O filosofía, por ejemplo. Sí, o que es un problema, podemos plantear si hay filosofía cristiana. Judía, bueno, que la ha habido. Sí, pero una cosa es decir que la ha habido por étnica, o sea, por una cuestión étnica o por... Sí, podríamos discutir si era pensamiento cristiano o filosofía cristiana. Si yo parto de los dogmas y después hago un trabajo autónomo de la razón, en el momento de los dogmas no hay filosofía. Lo que hay es el desenlace posterior, podríamos decir. Igual ahí dudaría, pero, porque no sé. Creo que no sé si lo hablamos un poco, me parece, por ahí la otra vez. Toda filosofía, cuando desechamos el saber sin supuestos, efectivamente todo pensamiento
apoya en supuestos, en un cimiento, echa raíces en algo, en axiomas, en dogmas. Creo que lo propio... Te sigo interrumpiendo, perdón. No, está bien. Creo que lo propio de la filosofía, y por eso no vería dramático que la exista que la cristiana, o la judía, o la hebrea, o la islámica, hebrea y judía eran sinónimos, casi, era que lo propio de la filosofía es hacerse cargo y poner sobre la mesa, estos son mis principios. La honestidad intelectual yo rescataría, porque evidentemente todo pensamiento parte de supuestos. A Platón parte del supuesto de que hay esencias. O Aristóteles, o están de los que parten del supuesto de que no hay esencias. Supuestos pitagóricos, podemos hablar. Supuestos matemáticos, de de que la naturaleza sea racional, de que sea inteligible, de que el ser humano tenga potencia. Bueno, son todos apuestas de fe, claro. En definitiva. Es fe filosófica esa. Sí, no sé si la diferencia es que cuando aparecen las religiones, de estas como que las que estamos hablando ya, sí. Religiones que tienen textos sagrados, empezamos con, hay supuestos que están basados en un principio de autoridad. Entonces una cosa es decir, bueno, Aristóteles y Platón tienen el supuesto de que existe el cuerpo y el alma. Sí. Pero son supuestos como de alguna manera los supuestos de que existe un mundo material, un mundo físico. Pero son supuestos elegidos libremente, quizás, la diferencia. No sé si tanto, porque no sé si hay voluntad detrás, me parece que son condicionantes sociales, pero otra cosa sería este tipo de someter la razón a escritos y argumentos de autoridad que estén... Pero igual, a ver, desecho yo mismo la misma justificación que la haciendo. va al mismo lugar. O inclusive pienso en autores, porque está bien, eso sería el caso de los autores más orgánicos o dogmáticos. Pero también los hay problemáticos. Pienso en creyentes heterodoxos. Se me ocurre ahora Unamuno. Pienso más lejos en Orígenes, con las teorías de apocatástasis, sobre todo las mezclas, ¿no? Entre en el Renacimiento, entre las diversidades religiosas, por ejemplo, en Pico de la Mirándola. Hay una convivencia donde han sido muchos, Giordano Bruno, Cusa, han sido de herejes o casi, porque evidentemente se han ido de la religión en la que estaban, han caído fuera y han hecho filosofía. Spinoza, bueno, hay unos cuantos, ¿no? No, por eso, yo mismo desecho eso, esa pseudo defensa que intento hacer positivista, pero... porque creo que no importa si está escrita o está escrita en el mundo social o si está escrita en un libro sagrado, en definitiva son condicionantes. Y toda filosofía los tiene. Creo que en definitiva, más allá de la filosofía, todo ser humano, esta idea, ¿no? de Ortega, ¿no? De las creencias y las ideas y las creencias. Evidentemente estamos parados sobre un suelo de supuestos, sí, sin el cual no podríamos vivir y sin el cual no podríamos operar o producir filosofía. Bien. Creo que lo propio de la filosofía sería ponerlo sobre la mesa. Bien. Como parte, condición de posibilidad. La honestidad. Decir, bueno, yo parto de acá. Sobre esto construyo. Y que tienen que estar a posibilidad de revisión siempre. O sea, cuando vos ya negaste la posibilidad de revisión, te negaste a hacer filosofía sobre eso. Ahí, claro. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Bien, sí. Bueno, dejemos esta, así no nos atrasamos, que si no se nos hace. Me parece muy bien. Bueno, pero vamos para otro lado. Que igual conecta un poquito. Si usted lo dice. Bueno, todo conecta. De algún modo. Ha aparecido en algún momento la idea, a la mano del positivismo, el neopositivismo, Wittgenstein, que ha sido una presencia importante, la idea de que la filosofía puede ser quizás meramente reducida a un esclarecimiento del lenguaje, de los términos. Como si fuese el trabajo de pulir, de generar pureza, claro, a partir del giro lingüístico. Bien. ¿Qué podrías pensar de bueno, esto? Es una definición, yo creo hoy en día todavía actual, muy en boga. A veces la filosofía parece que simplemente es un jugar con las etimologías, con las palabras. Y bueno, esa definición del juego que era muy descriptiva. Ahora... me la deja difícil, me tiras a mí. No, bueno, si querés digo lo que pienso. No, a ver, me parece que apela más al método. Es cierto que la filosofía necesita, porque trabaja a través de las palabras para llegar. Siempre tiene un intento o una pretensión de llegar a algo que está detrás de la palabra, el fundamento, ¿no? Entonces, ese fundamento puede ser la realidad, o puede ser simplemente la significación, sí, lo significante, o la conciencia humana, la voluntad, claro, las relaciones de poder, pero trabaja con las palabras que son como de alguna manera los encantamientos. La palabra invoca. O sea, yo creo que el filósofo se da cuenta de esa potencia, tan como los sofistas, ¿no? Del poder de la palabra, sí, sí, para crear realidades o para invocar realidades, realidades anímicas o sociales o fácticas. Y entonces el filósofo tiene que hacer todo ese trabajo de deconstrucción de la palabra.
Pero me parece que quedamos en un plano descriptivo, porque lo que importa es lo que está detrás de eso, ¿no? Buscar ese fundamento. Claro, sí, yo pensaría básicamente eso, ¿no? La filosofía no puede... Si yo cuando hubiese arrancado a estudiar me decían que la filosofía era eso, no entraba a estudiar la filosofía. Claro. Evidentemente. Somos filólogos, en definitiva. Claro, pero... sí, creo que tiene algo de cierto y lo cierto es que es como un paso inicial para por ahí establecer una discusión. Que uno lo ve en Sócrates. No, un paso necesario. Para arrancar a discutir algo es, bueno, ¿qué estamos entendiendo por esto? Sí. Porque generalmente están las confusiones, los equívocos. Sí. Me parece interesante de esa definición igual, que se apoya en, yo que soy un defensor de la filosofía atemporal, de alguna manera esa filosofía eterna. En donde, Perennis. claro, pero sí reconozco que las verdades que son las mismas siempre, aunque sean las verdades últimas, me parece que en cada tiempo van siendo pensadas y conceptualizadas de manera diferente. Entonces, yo porque me peleo muchas veces con esa gente que quiere responder al mundo actual con el tomismo o el aristotelismo. Como decíamos con la definición de las 4 causas. No alcanza eso, porque no le habla al hombre de ahora. En ese sentido es necesario esa hermenéutica, porque si yo quiero hacer filosofía y quiero... No es que simplemente me quiero hacer una especie de agasajo a mí mismo con... y de alguna manera una autoerosidad o autoerosión claro. con el discurso. Sí, sí. No alcanza con que a mí me convenza Aristóteles. Tengo que de alguna manera salir a dialogar, porque siempre hablamos de la filosofía como diálogo, como con otro. Entonces, yo necesito hablar el lenguaje del mundo. Sí. Y en eso necesito este estudio hermenéutico, etimológico, y tratar de entender el gran mecanismo del lenguaje, el poder de la palabra. Sí, porque en definitiva la filosofía tendría, bueno, eso ya es algo que pienso yo, sería la parte de mis axiomas o supuestos sobre los que concibo esto. Debe de ir a interpelar a la vida, Claro. a la vida humana, a la nuestra y a la de los que nos rodean, evidentemente. Si no, no... Claro, por eso yo digo, esa gente que responde todo con el acto y la potencia. El acto y la potencia soluciona todo. Vos decís, hoy en día no le habla, no habla hoy en día eso. No habla al alma humana, no habla a la realidad actual. O por lo menos no a la mayoría. Entonces, bueno, si bien no es solo eso, sí. es necesario que sean las armas de batalla con las que uno se tiene que entrenar. Bien. Bueno, te dejo una. Funcionamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, voy a traer una que me parece interesante, o quizás hasta similar, o tiene algo de esto, pero que dice así. Me animo a pensar, estamos siempre pensando en la filosofía como un tipo de saber. Y yo digo, corrámonos. Sí. ¿Qué pasa si la filosofía no es un tipo de saber, sino un modo o método para dudar, repensar las cosas y ver las cosas? Como una especie de posicionarse diferente. O sea, la filosofía es más como una especie de tomar conciencia y ponerme en una forma de pensamiento que heterodoxa. Fuera de lo cotidiano, lo tradicional. Te digo que casi, si la prolijaste, la firmo casi. Pensaría en primer lugar que en gran parte explica la amplitud del campo de trabajo de la filosofía, o de mejor dicho, la amplitud de objetos sobre los que se ha volcado. La filosofía aparentemente, cuando uno se acerca, investiga en su variedad, puede dedicarse de casi cualquier cosa. Claro. Porque probablemente lo filosófico no esté en el objeto. Claro, no es el objeto material. En el modo, en la cuestión, el objeto formal, en esa idea, ¿no? Los lentes, la forma de apresar la realidad. Entonces, pareciera ser que método, ¿no? Sería entonces esta idea del camino, ¿no? Es un cierto camino que uno inicia para aproximarse a lo real de un cierto modo. Claro, no, a mí o sea, casi que yo también me gusta bastante, creo que se puede pulir algo, pero pensando incluso en el filósofo más famoso del método, ¿no? Descartes, podríamos decir que lo importante no es la duda y todo eso, sino que, viste que cuando se pone a dudar, son dudas que uno no lo hace en la vida cotidiana. O sea, es como que en un momento uno se pone en el rol de filósofo, podría decirse. Entra en el estado filosófico de decir, bueno, voy a tratar de pensar esto de una manera diferente, de una manera crítica podría ser, sí. Una manera desde los supuestos, pero cuando sale al mundo de la vida cotidiana, en definitiva, bueno, ahí hacemos una ruptura problemática entre lo que es la vida filosófica, que si queremos responder a la realidad, pero parece que hay que alejarse o aislarse de ella, se vuelve mucho más problemático nuestro saber, pero me parece que en la vida cotidiana uno no va a la verdulería y al mundo con ese tipo de actitud filosófica, ¿no? Pareciera ser que quizás un poco esta idea que estaba en Jasper, ¿no? La filosofía surge a fuerza de impactos, sí. Me parece, o es un estado como
todo el tiempo accesible. No sé si fuese un estado, es la palabra exacta, pero me refiero a que dentro del corriente normal de la vida hay ciertos golpes que hacen saltar la tecla y uno por momentos tiene pequeñas intuiciones o pequeñas preguntas que después, bueno, pueden ser tratadas en sentarse a leer, a escribir, a charlar con alguien y discutir. Bueno, ya que citas pero hay a como Jasper, intuiciones ahí que son claramente de choques de la vida claro, cotidiana. digo, pues ya que citas a Jasper, siempre me queda esto, que alguna vez lo hablamos y hemos pensado en esto, de que a mí me es muy... Entiendo que la filosofía tiene algo que ver cuando algo parece que no está claro, ¿no? La actitud de la filosofía o la predisposición de la filosofía se despierta cuando pareciera como que hay algo que no cierra en la realidad. Cuando la realidad cierra, no hay filosofía. Sí. Entonces, cuando tengo la sospecha de que algo no cierra y yo tengo que ir a buscar eso, y ahí está la búsqueda, es cuando puede darse la oportunidad de la filosofía. Pero como es una sospecha de que algo no cierra, tengo que como que poner en tela de juicio todo de la realidad, ¿no? Hay algo acá que no está bien. ¿Qué cosa? No sé, el mundo se ve como siempre, pero hay algo como que falta. Falta un sentido, falta una causa, falta un telo, falta un origen, falta una voluntad, un orden, una razón que dirija. Y ahí empieza como... Claro. Pero es la actitud de pararme como si me estuvieran haciendo trampa, aunque no la haya visto. Es la sensación, ¿no?, de cierta incomodidad, desajuste, ¿no? Como si fuese una incomodidad existencial que mueve. Y me gusta a mí mucho esa idea que creo que no solo explica la filosofía, sino que creo que explica bastante de la vida humana. Esta idea de cómo Aristóteles piensa la física, de que los cuerpos si se mueven es porque están en búsqueda de un lugar natural, claro, en recuperación de... Nada, lo extraemos... Sí, lo sacamos de contexto, pero... fuera de contexto, fuera de programa, pero me parece que da en una tecla, y es que el movimiento en definitiva tiene que ver con una búsqueda. Lo que se mueve es que estás buscando algo. Si uno encuentra, el que encuentra, reposa. El que busca, se mueve. Y la vida humana y la filosofía tiene ese trabajo de... Esa sospecha es una sospecha de que hay un porqué, ¿no? Podríamos pensar que si todo fuera como que bueno, que está así y no tuviera un sentido detrás, no hay filosofía. Suponemos que hay un porqué y en el estado que nos encontramos nos falta. Bien. ¿No? Y ahí, bueno, conecta perfecto con la terapéutica analítica. Bien, pero medio que estamos muy conformes, no hay nada que le peguemos a la definición. ¿Podemos leerla de vuelta? Yo planteo así, la filosofía no es un tipo de saber, sino un modo o método para dudar, repensar las cosas y ver las cosas. Es una forma de ver las cosas, para simplificarla. Sí, creo que... pero también una forma de ver las cosas como artista. Sigue siendo inespecíficamente. Claro, específica hay porque... se pueden compartir en otras áreas también. Claro, no aclaramos en qué modo. Y seguramente si quisiésemos precisar en qué modo, empecemos a dejar gente fuera. Sí. Pero es cierto que ha habido muchos modos muy distintos. Por antes vos traías a Descartes. Y evidentemente Descartes opera muy distinto a como operan algunos griegos o como operan algunos filósofos contemporáneos. O Nietzsche o Bergson. Entonces es problemático especificar qué modo, cuál es el lente. No sé, sabemos que la filosofía tiene que ver con ponerse un lente. Claro. ¿Cuál? Sí, yo creo que tiene que ver con esa sospecha de que falta algo y el filósofo está en busca de ese algo, ¿no? Que ese algo es dador de sentido. Y no es algo claramente material o dentro de la cadena causal, como podríamos decir, de segundo orden, sino de primero. Porque también el científico tiene una sospecha de que acá falta algo que explicaría un fenómeno. Sí. Pero no está buscando una causa última. Creo que está... Eso agarra esa idea, creo que está en Marcel, en Gabriel Marcel, ¿no? Que el mundo está roto. Claro. Hay como una sensación de que algo nos cierra, la maquinaria está desajustada, desarreglada, y uno sale a la búsqueda. Pero bueno así que es una definición que nos agrada. Tengo otra que me gustaría que hablemos antes de terminar, que es que está muy relacionado con este de amor a la sabiduría inicial y con una posición socrática que yo... Sí. Pero como que dice así, la filosofía es una defensa del misterio de lo real, dando al hombre su prudente lugar de homo ignorantis. Bien. Yo lo que comenzaría diciendo es que las mejores, ya es un juicio de valor, las mejores filosofías han sido eso. O han cumplido con ese mandato. No creo que todas. Y muchas no. No. Me parece que sí más la pretensión moderna. Claro, se ha perdido en algún momento. Creo que sí, en la antigüedad era algo importante y tenía que ver con
en cuanto a cuestiones humanas, cierta humildad del filósofo. Quizás ahí, sin querer hacer una defensa ni mucho menos, ha aportado algo valioso el cristianismo en la cuestión de la conciencia creatural del ser humano, ¿no? Esa relación filial. Los que escuchan y no te conozcan van a pensar que soy, no, pero nada que ver. De monje. No, pero sí creo que es algo que en los griegos estaba bastante equilibrado. El cristianismo exacerbó en ese sentido, en hacer énfasis en la dependencia del humano para con lo divino, y la modernidad, enojosa para con eso, se ocupó de destruir eso. Claro. Y estamos hoy en día en la etapa de una adolescencia de rebeldía. Bueno, en verdad cuando... Me fui de tema, pero... No, es que voy con eso, digo, yo comparto. Creo que justamente cuando se va, de alguna manera empieza a abandonarse la religiosidad del mundo, o el sentimiento religioso, o lo que podríamos llamar la piedad religiosa del mundo. Sí. Siempre que... Todas las religiones tienen la premisa de alguna manera de tener que hacerse un poco nada para que entre el misterio, ¿no? Ese anonadarse de que exigen todas las religiones, en algún grado, claro, te pone ya en esa posición de criatura, de dependencia. Cuando desaparece lo religioso y el hombre entra en escena, no tiene que hacerse nada, tiene que potenciarse a sí mismo. Y en esa potencia de sí mismo, la ignorancia como condición o la finitud empieza a correrse o a negarse, porque creo que empieza a negarse, para endiosarse el hombre, ¿no? Así que sí, comparto con todo eso. Claro, me parece que sí, que es parte constitutiva de la filosofía, debería ser partir de el estado de ignorancia y de cierta humildad y... Sí, no la arrogancia de que uno puede conquistar esa verdad. Claro, ¿no? Por eso yo pienso en Sócrates en el juicio cuando dice... Exacto. Sabios son los dioses. O sea, me parece que eso es lo valioso. Y después, sí que me parece importante que la filosofía pueda trabajar con un horizonte de misterio. Sí, no es condición necesaria. No es condición necesaria, pero creo que cuando la filosofía ha querido alumbrar por demás y apresar la totalidad, generalmente ha oscurecido más que alumbrado y ha tapado más que develado. Comparto, por eso el nombre del programa un poco tenía que ver con eso, con que alumbramos con nuestra razón y las palabras y todo ese esfuerzo, pero hay una sombra que siempre hay que saber respetar y entender que está. También otra cosa que le aporto, y me parece que ya ir cerrando, es esto de que me parece que cuando se abandonó, viste que hubo un proceso donde se abandonó, la filosofía estaba totalmente ligada o integrada en un saber teórico y un saber práctico, ¿no? Y cuando la ética deja de tener un rol protagónico como forma de vida, como praxis, y que empieza a tener más como una especie de compendios morales, viste, que empiezan a poner, que son como reglas pero formalismos. Entonces, claro, desaparece la idea de prudencia, ¿no? Que eran esas ideas de las éticas griegas donde estaba el sabio en la vida práctica era el prudente. Y el prudente es aquel que sabe de alguna manera determinar su justo medio, su lugar, su valor adecuado, su posición existencial. Y entonces, ahí donde uno claramente puede ver en la aceptación de la ignorancia una prudencia. Ahora, cuando desaparece el saber ético encarnado, desaparece este tipo de visiones donde el sabio tiene que saber hasta dónde puede tener pretensiones. Y el sabio parece que es una especie de luz excesiva, donde tiene que justamente intentar hacer el mapa o completar perfectamente la travesía y dejar un sistema cerrado que no permita escapar ningún tipo de verdad. Sí, y termina degenerando la imagen muchos siglos después de que, bueno, el sabio es el profesor universitario y que por ahí hasta, en muchos casos, es casi como el American Psycho, ¿no? Tiene una doble vida, ¿no? Sí. Un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Sí. Y lo problemático de eso, porque uno diría, bueno, ¿cuál es el problema? Claro, porque vivimos en una sociedad sumamente liberal e individualista que no puede entender que haya un problema ahí. El problema está en que al parecer creíamos que la verdad tenía una capacidad de transformar la vida humana. Claro. Bueno, esta se une con esta definición que la tiro a pasar porque me parece interesante que la dejamos de lado de Alberdi, de la filosofía como un saber emancipatorio, ¿no? Claro. Pero estamos en esta pretensión ilustrada moderna, sí, de que la razón va a poder terminar de hacer al hombre un ser pleno, endiosarlo. Sí. Claro, creo que sí había algo de valioso ahí que tenía que ver con la capacidad de que la filosofía alumbre cierta, ¿no? y acompañe ciertos procesos
de emancipación. Ser consciente de los principios, como hablamos recién, o de las condiciones. O pueda fundamentar. El tema es cuando, bueno, se ha desvirtuado sobremanera y ha creído en capacidades totales para ella. Sí, o que la emancipación iba a ser un empoderamiento. Claro, o que la razón iba a ser la única, los iba a garantizar una vida buena. O había un solo camino emancipatorio, claro. Bueno, creo que estamos en tiempo. Me parece que estamos para ir cerrando. Creo que ya no... Hemos recorrido dignamente varias definiciones. Esto es una especie de popurrí y pensar o repensar estas definiciones que a veces uno escucha, da como si... Claro. Y sin detenerse demasiado. Estamos bastante de acuerdo casi en alguna vía. No vamos a decir cuál es la correcta ni nada. Hablamos de algunas y dijimos que compartimos más con algunas que otras. Sí. No es resoluble el problema, parece. O sea, nosotros no. No nos apura. No nos apura tampoco. Pero bueno, quizás ha dado una visión un poco más esclarecedora para el oyente o a alguien esto le sirve. Y si no le sirve a nadie, que lo escriban en comentarios. Era una buena forma de comenzar, así que bueno, en la próxima ya estaremos haciendo otras cosas. Sí. Y bueno, ha sido un gusto. Bueno, comenten, planteen alguna definición que quizás les parece que era pertinente, aunque sea para que la pensemos, porque quizás no estamos olvidando alguna importante. Critíquennos, díganos justamente como han hecho en el programa. Claro, ya agradecemos esos comentarios y incentivamos a que aparezcan nuevos. Que nos digan, me parece que fue pésima la defensa que han hecho de esta definición, bueno, y esas cosas que hay, por supuesto. Y nada, bueno, les agradezco a todos los que nos están viendo y apoyan este proyecto. Y los esperamos en el próximo episodio de La Palabra y su Sombra. Y hasta luego. Prontamente será. Hasta pronto.